Buenas tardes. Estamos en el segundo capítulo del curso en protección en infraestructuras críticas, capítulo dedicado a los sistemas de seguridad aplicados a la protección de infraestructuras críticas. En este capítulo vamos a ver la importancia de los sistemas de seguridad aplicados a la protección de infraestructuras críticas, teniendo en cuenta que los sistemas de seguridad, cuando ya hablamos de sistemas de seguridad, nos referimos a los sistemas tecnológicos y físicos, a la seguridad activa y pasiva en infraestructuras críticas, que en el 99% de las ocasiones son gestionados por personal de seguridad privada bajo la dirección del director de seguridad de la entidad. Es muy importante o es de gran importancia para el director de seguridad y para todo el personal de seguridad privada conocer, comprender en qué consisten los sistemas de seguridad, conocer las diferentes variedades de sistemas que en esta charla, en esta videoconferencia, vamos a implementar como una, como una familia de sistemas y vamos a ir viéndolos de manera continuada, ¿no? En primer lugar, tenemos los sistemas de control de accesos que garantizan que solo las personas autorizadas tengan acceso a las áreas protegidas de la instalación. Tenemos los sistemas de videovigilancia, es decir, las cámaras, básicamente, que permiten el monitoreo en tiempo real de las instalaciones y la detección de actividades sospechosas. Tenemos los sistemas de detección de intrusión, lo que todo el mundo conoce como sistemas de alarma, que detectan, alertan de accesos no autorizados o intentos de sabotaje. Y veremos que hay un montón de variedades de sistemas de intrusión. Tenemos los sistemas de protección perimetral, que aunque son unos sistemas de detección de intrusión, dadas las características habituales de las infraestructuras críticas, tiene importancia el verlas de manera diferenciada. Y, por supuesto, siempre en toda instalación hay que tener muy en cuenta los sistemas de extinción y de detección de incendios que protegen a la instalación de los riesgos asociados a ese tipo de evento, ¿no? En primer lugar, tenemos que diferenciar dos tipos de sistemas, los sistemas de seguridad activa y los sistemas de seguridad pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre estos sistemas de seguridad? El sistema de seguridad pasivo, empezaremos por él. Se trata de un sistema o se trata de una serie de sistemas que buscan retardar, frenar, canalizar cualquier agresión o cualquier amenaza que pueda haber sobre la infraestructura. Entre ellos, pues son todos los sistemas de protección estructural, es decir, las paredes, el propio diseño, la construcción de estructuras, todo lo que le hace más resistente el edificio, la propia instalación o la propia, a veces, sistema, lo hacen más resistente a amenazas como terremotos, explosiones o impactos directos, como hemos visto que ya también ocurre pues, con drones, con ataques con drones o ya es de largo recorrido el diseño especial para procurar que la onda expansiva de una explosión haga menos daño, sobre todo estructural, a un edificio. Las barreras físicas y los sistemas de protección perimetral, estos sistemas como vallas, como cercas, muros, puertas de seguridad, también se consideran sistemas de seguridad pasivo las cámaras acorazadas y cualquier otro elemento físico que limite el acceso no autorizado a la instalación o a alguna parte de la instalación. Lógicamente, si tenemos un centro de proceso de datos, pues procuraremos que ese centro de proceso de datos tenga una especial resistencia a los ataques y lo haremos con medidas físicas activas que veremos después, pero desde luego, en primer lugar, diseñaremos ya unas medidas pasivas, como las que acabamos de comentar, para darle una especial protección a la instalación. Normalmente son sistemas que están instalados previamente
Y, por ejemplo, hay algunos que vienen fijados por normativa. Por ejemplo, en el ámbito de los incendios hay una serie de medidas de seguridad física, como son la compartimentación, que es el generar espacios cerrados entre una parte de un edificio y otro en función de los metros que tenga ese edificio para evitar la propagación de un fuego, así como, por ejemplo, las puertas de resistencia al fuego, que tienen esa misma misión de físicamente ofrecer una resistencia, en este caso, a la agresión, a la amenaza del fuego, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos los sistemas de seguridad activo. ¿Qué son los sistemas de seguridad activo? Pues son aquellos que tienen la capacidad de detectar y responder de manera inmediata a una situación de riesgo o de intrusión. De alguna forma, son todos aquellos sistemas que pueden generar una actividad. Por ello, hablamos de sistemas de seguridad electrónica ligado a los sistemas de seguridad activos. Y en estos sistemas tenemos sistemas de detección de intrusos, los que hablábamos de sistemas que la gente conoce en la calle como sistemas de alarma, donde hay un enorme número de sistemas de detección, los sistemas de control de accesos. En los sistemas de control de accesos tenemos de detección de paso, sistemas que leen tarjetas, que verifican identidades, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en los sistemas de control de accesos hay un elemento que puede ser seguridad pasiva, como los tornos, ¿vale? Los sistemas de cámaras de videovigilancia, lo que conocemos todos como CCTV, circuito cerrado de televisión, que consisten en la instalación de cámaras de seguridad en diferentes puntos estratégicos de una infraestructura crítica para permitir la visualización de toda la instalación y especialmente de los puntos de acceso control que más nos interesen. Los sistemas de alarma contra incendio. Las alarmas contra incendio tienen una parte pasiva. Hablábamos hace un poco de la compartimentación, también hablábamos de las puertas de resistencia al fuego, pero también hay columnas secas que se usan para poder guiar el agua de los servicios de extinción a determinadas alturas y que están previamente instaladas, o las BIES, las bocas de incendio equipadas, de diferentes diámetros, que existen en cualquier instalación de manera obligatoria, ya por normativa previa en cualquier construcción, pero por supuesto hay sistemas activos, que son todos aquellos sistemas que detectan el humo, el calor, el fuego, la temperatura, es decir, hay diferentes sistemas, todos ellos muy importantes, sistemas activos de seguridad. También podrían denominarse como sistemas activos en ese ámbito los sistemas automáticos de extinción. En este sentido, hay normativa también que obliga en determinados ámbitos donde hay una carga de fuego muy importante a que los sistemas no requieran de intervención humana para actuar, sino que actúen de manera automática al detectar un evento fuego por el humo, etcétera, etcétera, o la temperatura que se pueda producir en un evento de esas características. Bien, vista la diferencia entre la seguridad pasiva y la seguridad activa, y por tanto, vista la importancia para un director de seguridad de una infraestructura crítica, para un gestor de seguridad de una infraestructura crítica a la hora de diseñar, prevenir las agresiones que puedan tener lugar contra una instalación, el director de seguridad deberá tener muy en cuenta las medidas de seguridad pasiva como paso previo a la instalación de las medidas de seguridad activa, ¿vale? Por ejemplo, últimamente es algo que no está ocurriendo tan a menudo, pero que en el pasado ha ocurrido bastante, y es el lanzamiento de vehículos bomba contra instalaciones. Bien, bien, pues una medida de seguridad pasiva que se ha implementado y se implementó en muchas instalaciones críticas fue la instalación de un muro de hormigón previo al muro protector de la instalación, de manera que cualquier vehículo con una altura adecuada, 90 centímetros, 1 metro, de manera que cualquier vehículo no pudiese superar ese paso previo al muro y por tanto dispersase la posible explosión sin llegar a afectar directamente al muro de protección o al vallado de protección de la instalación, ¿no? Cuando un director de seguridad planifica la seguridad de una instalación, digamos que tiene que tener en cuenta, tiene que trabajar por lo que llamamos círculos de seguridad, ¿no?
En primer lugar, tiene que pensar en lo que ocurre de su perímetro hacia afuera. Y ese es el primer paso de la planificación de la seguridad para una instalación. En segundo lugar, tiene que tener en cuenta lo que pasa entre el perímetro y la propia instalación. Si es un edificio, si es una planta de energía, de lo que se trate. Y ese es otro área de protección que tendrá que tener en cuenta, que le llamaríamos, en este caso, segundo círculo. Y por fin tendría que tener en cuenta la propia instalación, el interior de la instalación, el interior del edificio, de la planta, de lo que se trate. Y en ese caso estaríamos hablando de que ese sería el tercer círculo de protección y de planificación. En todos esos círculos tiene que haber una seguridad pasiva y en todos esos círculos tiene que haber una seguridad activa, de acuerdo con lo que acabamos de hablar. Bien, visto lo anterior, hay un elemento fundamental en cualquier infraestructura crítica que es el centro de control. El centro de control, como su mismo nombre indica, es el lugar donde se van a recibir todas las señales de la instalación, toda la información de la instalación y desde donde se va a gestionar o tomar decisiones sobre toda la seguridad de la instalación. Es el punto en el que llegan todas las señales de intrusión, todas las señales y todas las imágenes del circuito de videovigilancia, todas las señales e imágenes de cualquier otro detector que pueda existir perimetral, de videoporteros, de puertas, de accesos, de tarjetas y lectores, es decir, del sistema contra incendios. Toda esa información va a parar a un centro de control que es habitualmente en una infraestructura crítica, anejo o en el mismo lugar está la sala de crisis, que en caso de ocurrir algo, de que haya una emergencia o haya una amenaza que pueda tener consecuencias, es donde el equipo de seguridad, incluso el equipo de dirección de la infraestructura, se reúne para tomar decisiones y reaccionar contra cualquier amenaza. El centro de control está equipado con tecnología de visionado, con pantallas, cámaras, sensores, sistema de detección, eh, gestiona las alarmas y los eventos y coordina las respuestas de emergencia. Un centro de control tiene que tener, aparte de unos medios físicos, pantallas, cableado, comunicaciones, etcétera, etcétera, por supuesto tiene que tener un sistema desarrollado, un software para gestionar todas esas señales. Las empresas comerciales que venden sistemas de seguridad y que los instalan acompañan a su oferta en numerosas ocasiones con ese sistema de gestión o siempre acompañan con un sistema de gestión y en este momento hay sistemas de gestión muy avanzados que integran, aunque sean de diferentes marcas, modelos y tecnologías, integran todas las señales en un solo puesto de control que permite al jefe de operaciones tomar decisiones muy informadas sobre si lo que está ocurriendo es una alarma de incendio, si lo que está ocurriendo es una intrusión, si lo que está ocurriendo es una amenaza de otro tipo, cibernética, etcétera, etcétera, etcétera. El centro de control es un lugar donde se hace análisis y evaluación de datos. El centro de control recopila y analiza los datos de las diferentes fuentes que le proporcionan no solo los elementos activos de los sistemas de seguridad, sino también el personal de seguridad que está desplegado y trabajando en los diferentes puntos de esa infraestructura crítica. Y obtiene información no solo de manera electrónica por datos de los sistemas de seguridad y por la red, sino también, y muy importante, por las comunicaciones entre el personal de seguridad, el personal de planta, del personal de la instalación, que también se comunica con el centro de control, y, por supuesto, el personal que toma decisiones, la gerencia o el director de seguridad, que puede estar físicamente en el centro de control o no, puede estar en otro punto. A veces, para permitir una toma de decisiones más razonable, ocurre que la dirección de la crisis no está en el lugar de la crisis, porque a veces el estar en el lugar de la crisis implica perder la capacidad de gestionar la crisis. Esto que parece un poco difícil de entender voy a poner un ejemplo que nos permite, una analogía que nos permita visualizarlo, ¿no?
Por ejemplo, si nos vamos al día nefasto del 11M en Madrid, cuando hubo una serie de atentados en diferentes trenes con bombas, bueno, pues hubo jefes de emergencia que se fueron a la explosión. Y en ese momento lo que hacen es perder la visión de conjunto de todas las explosiones y además no tienen los medios de comunicación y toma de decisión y datos que les permitan tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque están inmersos en la crisis. Y eso puede ocurrir que solo estén viendo los dos heridos que tienen delante, el humo que está saliendo de algún punto, el incendio que se ha provocado. Esto hace que muchas veces sea muy importante tener duplicada la sala de crisis, es decir, no es que no haya una sala de crisis en la instalación, que debe haberla, sino que también es importante que haya, y debe haber siempre en una infraestructura crítica, una sala de crisis y una sala de datos, un centro de control redundado, de manera que haya un backup por si esa instalación colapsa, que se pueda seguir tomando decisiones desde otro punto, desde el exterior. Bien. Por supuesto, la comunicación y colaboración, el centro de control facilita la comunicación entre los diferentes actores involucrados y la operación y la seguridad de la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque como está recibiendo todos los datos, permite informar a quien lo necesite de qué está ocurriendo en cada punto. Bien. Vamos a imaginar una situación un poco catastrófica o difícil, donde, por ejemplo, una central nuclear es atacada y entra un incendio en la zona de generación o de guardar el uranio. El centro de control está recibiendo esa información, está sabiendo dónde está el incendio y sabe y puede dar información para que los equipos de extinción de incendios acudan al punto adecuado. Puede dar instrucciones de evacuación de esa zona a otras para evitar que haya personal afectado, etcétera, etcétera. Bien, uno de los puntos clave en cualquier instalación, crítica o no, pero especialmente en una infraestructura crítica, es el control de accesos. El control de accesos es por donde entra y sale todo el personal, todos los vehículos, todos los proveedores, todos los mantenedores, es decir, todas aquellas personas que tienen algo que ver con la instalación y que tienen que entrar y salir de ella. ¿Bien? En ese, el control de accesos es una de las claves de una instalación porque por ese punto entra y sale todas las personas, vehículos, proveedores, mantenedores, técnicos, personal, visitas, etcétera, de una instalación. Y es un puesto de enorme responsabilidad que siempre o casi siempre está gestionado por personal de seguridad privada. Solo va a ser gestionado por personal de seguridad pública en caso de que haya una emergencia declarada y aparezcan como refuerzo en esa situación, aunque seguramente va a seguir gestionándolo el personal de seguridad privada, que es el que conoce su funcionamiento. Bien, la importancia del control de accesos es donde identificamos y autenticamos las identificaciones de las personas que llegan. Es decir, donde verificamos que esa persona es quien dice ser, con un documento de identidad, ya sea DNI o pasaporte. Puede haber algún tipo de identificación más, pero lo habitual es que sean estas dos. Que se verifique su autenticidad, donde antes de dar acceso se comprueba que esa persona tiene un acceso autorizado por alguna razón a la instalación, comprobándolo bien porque ya esté registrado en el control de visitas, ya porque ya ha sido comunicado, porque sea un empleado, porque sea una visita prevista, por cualquier razón. Bien. Una vez realizado ese primer control, existe un control de puertas y barreras, es decir, el personal de seguridad va a decidir cuándo abre una puerta, un torno o una barrera para que esa persona o personas accedan a la instalación. Esos sistemas de control normalmente a veces las abre la propia visita o el propio visitante con una tarjeta que lleva un código específico para esa persona y para esa instalación que le permite acceso solo a unas zonas determinadas de la instalación. Es decir, a lo mejor tiene una tarjeta que le permite pasar la barrera e ir hasta la recepción, pero no le permite acceder a ningún otro punto de la instalación si no es autorizado y acompañado de una persona de la instalación. Bien. Existe, por supuesto, y debe existir un registro de visitantes. El registro de visitantes es absolutamente clave porque permite chequear a posteriori si ha habido una intrusión indebida en un momento determinado o si se ha perdido alguna información, ha habido algún incidente interno, verificar quién estaba, en qué horario, y esto tiene dos fuentes de datos.
el propio registro de visitantes, el propio registro que ese visitante hace al ir leyendo con su tarjeta diferentes accesos y el sistema de videovigilancia que lo va detectando y lo va grabando a medida que se desplace por la instalación. El control de vehículos es una de las claves porque además los vehículos reúnen una serie de características que les hace especialmente sensibles para la seguridad de la instalación. Pueden transportar cargas explosivas, sistemas de escucha, sistemas de radiación, es decir, pueden llevar en su interior elementos potencialmente dañinos para la instalación y debe ser verificado el vehículo en su conjunto antes de acceder a la instalación. Adicionalmente, y hablando de esa seguridad pasiva que hablábamos antes, hay una cuestión muy importante que es el diseño previo de las zonas de aparcamiento para personal ajeno a la instalación, que siempre debe estar diseñado para que esté a una distancia suficiente de las zonas críticas de la instalación, de manera que, aunque hubiese superado el control de accesos con una carga explosiva o potencialmente dañina, esa carga no pueda afectar finalmente a la instalación en sí en sus zonas más sensibles. El control de vehículos también implica el control de personas que van en el interior de los vehículos y existen numerosísimos sistemas para verificar un vehículo, desde escáner completo de vehículos, sistemas de lectura e identificación de bajos de vehículos, sistemas de control visual, espejos que el propio personal de seguridad pasa, apertura de puertas y maletero y motor, etcétera, etcétera. El sistema de control de accesos siempre está respaldado por sistemas de videovigilancia y que permiten supervisar y registrar las actividades en los puntos de acceso. La gran clave del control de accesos es la gestión de autorizaciones y permisos e implica la gestión y mantenimiento actualizado de autorizaciones y permisos de acceso. Es decir, una de las cuestiones clave en un control de accesos de una instalación es que toda autorización de acceso a la instalación esté actualizada. Es decir, si un empleado de una contrata ha sido despedido, no debería poder acceder y su baja debería estar actualizada. Si un empleado de la instalación es despedido, por ejemplo, ya no debería tener acceso y es muy importante esa actualización porque muchas veces estas personas son elementos clave de información o de acceso para terceros. Bien, hay un elemento que el centro de control tiene que en seguridad lo llamamos coloquialmente o por sus siglas CRA, que son las siglas de Central Receptora de Alarmas. Los centros de control de una infraestructura crítica son a su vez una central receptora de alarmas, CRA, como lo llamamos coloquialmente en el ámbito de la seguridad, y no es ni más ni menos que la recepción de señales. La diferencia y por qué tratamos esto de manera específica es que la CRA también puede estar en el exterior, es decir, la recepción de señales puede estar contratada a una empresa externa o redundada en una empresa externa, que esto es bastante habitual. Es decir, todas las señales se reciben en el centro de control, pero las señales de intrusión y de videovigilancia también se transportan al exterior a una empresa especializada en recibir señales llamada Central Receptora de Alarmas, que es un ente homologado por el Ministerio del Interior, con un número de registro y con personal autorizado para la gestión de esas señales y con una serie de medidas de seguridad. Esto hace que, en caso de que el personal interno tuviese una falla, por ejemplo, imaginemos que el personal interno es neutralizado por una agresión, el control de accesos ha sido neutralizado por una agresión armada o no armada de un atacante de la infraestructura, las señales, al estar redundadas en una central receptora de alarmas o en otro centro de control externo que ejerce la función de central receptora de alarmas, tienen la capacidad de detectar si se están produciendo eventos de intrusión en la instalación y tomar decisiones desde el exterior. Esto dificulta seriamente cualquier acción de toma de una instalación crítica por parte de agresores sin tener en cuenta que existe esa redundancia de señales.
Por supuesto, también cumple un papel de supervisión constante de la instalación porque la tecnología permite en este momento que también el sistema de intrusión, ese sistema de detección que puede ser un detector en un pasillo, en una instalación, también lee y verifica los accesos que se producen y los traza en el sistema informando de cuántas entradas ha habido, a qué hora, minuto y segundo y quién utilizó un lector y con qué clave y con qué tarjeta para acceder a esa instalación donde se produjo la intrusión. De manera que siempre hay una trazabilidad de todos los procesos. ¿Esto para qué sirve? Pues si tienes una zona de especial protección, lo que llamamos una ZAR, ZAR, zona de acceso restringido, y entran X personas a lo largo de un horario y no debieran haber entrado, queda trazabilidad de quién ha entrado. Si la entrada ha sido forzada, por supuesto, se puede ver por el sistema de circuito cerrado de televisión y también el sistema de intrusión interno va a verificar y a detectar que ha entrado alguien, en qué horario y de qué forma. Bien, continuando con la seguridad activa, un elemento súper importante y clave y cada vez más utilizado y además con enormes utilidades en el momento actual es el circuito cerrado de televisión. El circuito cerrado de televisión se ha convertido de facto en el momento actual, gracias a los avances tecnológicos y también a la inteligencia artificial, entre otros elementos, a la analítica de vídeo, en un elemento fundamental en la seguridad de una instalación, porque una cámara hoy en día no solo graba la imagen de una persona, sino que es capaz de detectar el movimiento de objetos que no deben moverse, el movimiento de personas que no debieran estar ahí, es decir, actúa también como un sistema de detección de intrusión, con todo lo que esto ayuda al equipo de seguridad, lanzando también como un sistema de alarma una alerta al centro de control, al operador, diciéndole se acaba de producir un evento en determinada zona y además con toda la tecnología hay sistemas diurnos, nocturnos, con infrarrojos, de detección de calor que permiten ver, identificar cualquier movimiento prácticamente en cualquier condición de luz y en cualquier condición prácticamente meteorológica, porque además en muchas ocasiones van asociados, este circuito cerrado de televisión va asociado a sistemas de detección de intrusión, por ejemplo, perimetrales o no, de manera que cuando hay una detección de una intrusión en un punto, la cámara se dirige para visualizar ese punto. Y esto permite una gestión integral y muy potente de todos los eventos, pudiendo tomar decisiones informadas por parte del gestor de seguridad y del equipo de seguridad de la infraestructura crítica. En el ámbito del circuito cerrado de televisión, de los controles de accesos, de los sistemas de intrusión, de los sistemas contra incendios, hay innumerables tecnologías, hay innumerables sistemas que se están usando en diferentes ámbitos y además están evolucionando con bastante rapidez, sobre todo ligados a la inteligencia artificial. Por tanto, no nos vamos a centrar en modelos, que es algo que hablaremos después, qué debe hacer un gerente, un director de seguridad, frente a esta multiplicidad de dispositivos, de equipos, de tecnologías, que en todo caso debe conocer y debe intentar estar muy actualizado para tomar decisiones informadas y tener siempre la mejor tecnología al servicio de la protección de su infraestructura. Vale, dando un paso atrás o adelante, volvemos a la seguridad pasiva, que tiene esa enorme importancia que he ido pergeñando, es decir, una buena construcción bien diseñada permite llevar a cabo una muy buena seguridad activa a posteriori. Hablábamos hace unos minutos de la ubicación del aparcamiento de visitas o de personas externas, la importancia de recibir a las visitas en una zona que no sea crítica de la instalación. Hay entidades que están generando un edificio aparte solo para visitas, de manera que las reuniones con terceros nunca sean dentro de su propia instalación, o si lo son, que sean en una zona alejada de
de la actividad, lo que además genera una gran confidencialidad sobre la actividad y evita que nadie conozca el interior, evitando pues, todo este tipo de incidentes como grabaciones, la posibilidad de dejar escuchas, audios o vídeos en el interior. Y en ese sentido, la seguridad pasiva permite la incorporación de medidas de construcción en las infraestructuras desde el inicio. Que desde el inicio la instalación no tenía esas medidas, que a veces es algo que ocurre, y pongo un ejemplo. Los ministerios son infraestructuras críticas. Se supone que es un catálogo secreto, pero la realidad es que todos sabemos que un ministerio es una infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque es donde está nada menos que el centro de decisión de del ministro, por ejemplo, el ministro de Defensa o el ministro del Interior. Pues imaginemos la importancia de esta edificación y de la protección de la misma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces esas instalaciones son edificios antiguos. Son edificios donde no se tuvo en cuenta las amenazas actuales, se tuvieron en cuenta las amenazas de aquella época o simplemente se tuvo en cuenta el que tuviera un bonito diseño y fuera un edificio elegante y amplio, etcétera, etcétera. Y nos podemos encontrar con serias dificultades a la hora de gestionar la seguridad pasiva de estos edificios. Pero es algo que hay que tratar de implementar, aunque sea a posteriori, y intentar solucionar con medidas lo más al exterior posible de la instalación, alejando el riesgo del núcleo crítico de la misma. Bien. En ese sentido, uno de los elementos que, a pesar de ha habido cambios normativos muy importantes en el ámbito de la protección contra incendios, y, por ejemplo, la norma básica de edificación que regula toda la construcción de edificios en la actualidad obliga a un diseño contra incendios, pero como es lógico, cualquier edificio, ya no antiguo, sino incluso de 50 años atrás, no cumple con esa normativa. Y hay que hacer adaptaciones importantes y para eso el gerente de una infraestructura debe conocer esa normativa, debe saber que hay una normativa contra incendios, que hay una normativa. El incendio es un evento que ocurre al menos una vez en la vida de una edificación y es de altísimo riesgo. Es uno de los riesgos más potentes y más importantes que existen. Y a veces pensamos en terroristas y pensamos en otras cosas y a veces un simple cigarrillo o una lámpara o un enchufe genera un riesgo más elevado que cualquiera de estas amenazas, ¿no? Bien, pues en esto la seguridad pasiva es de suma importancia y hay que tenerla en cuenta y conocerla, sobre todo cuando nos encontramos con edificios que no pueden cumplir normativa, ¿vale? Y en este sentido, lo que sí se puede hacer a posteriori, aunque el edificio sea antiguo, es una compartimentación y el generar rutas de evacuación y puertas de seguridad para impedir la propagación de los incendios. Otra cosa que siempre se puede hacer a posteriori es la instalación de vallados, muros, incluso algún tipo de alambrada perimetral a posteriori de la instalación y también el instalar sistemas de negación de presencia, por ejemplo, vallados exteriores que impidan el aparcamiento de terceros o que impidan que cualquier persona pueda situar un vehículo ahí sin que esté controlado, ¿no? Lo veréis en muchísimos edificios oficiales donde no podréis aparcar en la calle de ese edificio porque es una zona restringida para el aparcamiento. Tiene que hacer frente a este sistema de seguridad pasiva a ataques externos. Y en este sentido, a veces los edificios antiguos están muy preparados para este tipo de ataques externos porque son habitualmente de construcciones muy resistentes, edificaciones con materiales antiguos pero muy pesados que soportan bastante bien los ataques, por ejemplo, de explosivos, de cohetes, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que cuando un agresor va a cometer una agresión o una amenaza, un ataque, un atentado, conoce las características del edificio contra el que va a atacar. Pero, por poner un ejemplo, hace bastantes años, el Ministerio de Defensa, concretamente la zona que correspondía con el despacho del ministro de Defensa, fue atacada por la banda armada ETA con unos tubos lanzagranadas situados en el otro extremo de la calle, ocultos bajo la lona en la vaca de un vehículo. Lanzaron varios proyectiles, la mayor parte fallaron y solo uno impactó contra la fachada y
realmente no pudo ni siquiera hacer un daño sensible en esa fachada. Es de extrema gravedad que ocurriera, pero no es menos cierto que el edificio tenía una resistencia clara contra ese perfil de ataque. Bien. Bueno, hemos reiterado todo el ámbito de la seguridad contra incendios y la importancia de ello, y hay un elemento que casi siempre todo el mundo olvida y que es de enorme importancia y que vamos a tratar a continuación. Este elemento son los sistemas de comunicación. Cualquier evento, cualquier amenaza, cualquier riesgo que se presente, si rompe nuestras comunicaciones, va a duplicar, triplicar, exponencialmente va a agravar la situación de manera catastrófica. ¿Por qué? Porque nos va a impedir una toma adecuada de decisiones. Las comunicaciones son la gran clave en un sistema de seguridad. Y cuando hablo de comunicaciones no hablo del walkie-talkie, o no solo hablo del walkie-talkie, que también, ni del teléfono móvil. Hablo de las redes de datos, hablo de los sistemas de alimentación de esas redes de datos, hablo de ciberataques que también pueden afectar a esas redes de datos, porque al final, en un centro de control, como hablábamos antes, llegan señales de intrusión, de control de accesos, de circuito cerrado de televisión. ¿Por dónde y cómo llegan? Por una red de datos, ya sea física, casi siempre, o ya sea de otro tipo, comunicación wifi, radiofrecuencia, encriptada o no, pero si no mantenemos la integridad del sistema de comunicaciones, tendremos un enorme problema porque nos habremos quedado ciegos y sin capacidad para tomar decisiones. Esto implica que un directivo de seguridad de una infraestructura crítica es un escenario que debe contemplar, porque el agresor, si es un agresor informado, lo primero que va a intentar va a ser tirar tus datos, tu capacidad de respuesta al suelo. Y si consigue hacerlo, probablemente tendrá éxito en su amenaza, en su agresión. Bien, entonces, los sistemas de comunicación podemos ordenarlos en dos, internos y externos. Bien, los internos son todos estos que estamos hablando, desde videoporteros o porteros, que pueden ser desde físicos antiguos o no, IP, controlados a distancia, da igual. Los sistemas propios de comunicación de los equipos de seguridad, emisoras de radiofrecuencia, teléfonos móviles. Todos sabemos que con tirar una torre en el entorno, las comunicaciones de móvil se pueden ver seriamente afectadas. Bien, por tanto, no podemos basar nuestras comunicaciones internas en telefonía móvil, que puede ser una de las más fácilmente afectadas en un menor tiempo. Y voy a poner un ejemplo de cuándo ocurre una crisis, cómo ocurren estas cosas. Y volvemos a algo que hemos conocido y que sabemos cómo ocurrió, que fue el 11M. El 11M, los agresores pusieron bombas y se fueron. Pero ¿qué ocurrió a continuación? Que todo el mundo cogió su teléfono móvil para llamar a preguntar si su familiar estaba bien. Porque todos conocíamos a alguien que podía ir en esos trenes o que iba en esos trenes a esa hora. Porque probablemente en los trenes de esa hora punta de aquel día, pues como cualquier otro día en una gran ciudad, como Madrid, pues a lo mejor están moviéndose 100 o 150.000 personas y todo el mundo empezó a llamar. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Mi hijo, mi hija, mi... Bien. ¿Qué ocurrió? Se bloquearon todas las comunicaciones. Primer punto que cayó fueron la telefonía móvil. Afortunadamente, el sistema de emergencias en aquel momento de la Comunidad de Madrid, del SUMA, acababa de implementar no hacía mucho un sistema diferente de comunicaciones, que alguno habrá oído hablar de él, que se llama Tetra, que es un sistema que lleva integrado datos, voz, etcétera, y está protegido y tiene su propia red de comunicaciones. Es cierto que en este caso los agresores no fueron a por el sistema de comunicaciones, pero aunque no fueron a por el sistema de comunicaciones, las comunicaciones se agravaron enormemente y se dificultaron muchísimo, sin la intervención de los terroristas.
Imaginaos si hubiéramos ido a un escenario donde también se hubiesen ocupado de agravar las comunicaciones, cosa que no tenía sentido porque su objetivo estaba logrado. Pero para que veamos la importancia de las comunicaciones, ¿cómo envío yo ambulancias a un punto si no estoy recibiendo la información de que en ese punto hacen falta? ¿Y cómo le digo a esas ambulancias a qué hospital deben ir que no esté ya lleno de emergencia si no tengo información de qué ocurre en ese hospital? ¿Cómo tomo decisiones en el centro de control de la infraestructura crítica si no estoy ni viendo por el sistema de circuito cerrado de televisión, ni recibo comunicaciones de los servicios de seguridad, de ninguno de los vigilantes o de los agentes que tenga desplegados? Es decir, las comunicaciones son la gran clave. Y si no hace falta reiterar ni incidir más en esto, pero solo tenéis que ver cuando os quedáis sin wifi un día y ya os habéis quedado sin nada en casa. Demonios, no tengo televisión, no me funciona el móvil, no me funciona la tablet, etcétera, etcétera. Y todavía tenéis la red móvil, que no es poco, ¿no? Bueno, pues es de suma importancia el verificar, planificar y que forme plan de seguridad un plan de protección y redundancia de las comunicaciones, con alternativas a un escenario donde las comunicaciones caigan, ¿vale? Hay una palabra que además está muy de moda, que os lo dejo en la presentación, que es resiliencia y redundancia. De hecho, cada vez más en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas hablamos de resiliencia, que es una palabra, bueno, pues que se está usando mucho, que viene a decir la capacidad de continuar, de sobrevivir, de continuar haciendo tu actividad, de resurgir del problema que hayas tenido y continuar con el núcleo de tu actividad sin que ésta se vea afectada. Por supuesto, existen sistemas de codificación de comunicaciones que tenéis en el capítulo, en el temario, en vuestro temario del curso, ¿no? Criptografía simétrica, doble clave, protocolos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que son imprescindibles, porque hoy en día las agresiones no solo son físicas, son cibernéticas o, sobre todo, en este momento están siendo cibernéticas. Como curiosidad, en el temario hay enlaces en otras partes del temario que ya veremos más adelante al INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que es un ente que depende del Ministerio de Transformación Digital, y ahí podéis ver la estadística de ataques de ciberataques en el último año en España que han superado los 300.000. Es decir, el hacktivismo es un evento de una gravedad extrema y que además ya se ha demostrado lo eficaz que puede ser para dañar una infraestructura crítica con los diferentes eventos que han ocurrido en el mundo, algunos de ellos muy relevantes, como en Estados Unidos, donde consiguieron parar la distribución de energía, o como en este caso intencionado, como Israel consiguió detener y averiar todas las máquinas de purificación de uranio para fabricar bombas nucleares que Irán tenía en marcha en una planta. Y todo esto fue con un ataque cibernético. Estropearon todo el programa nuclear de Irán, que lo retrasaron 5 años con ese ataque, ¿no? Bien, pues la importancia de la ciberseguridad, que como es muy importante y tiene un escenario clave en el momento actual, se trata en un capítulo específico de este curso, ¿bien? Ojo, no tenerle miedo a esto. Quiero decir que siempre cuando hablamos de ciberseguridad dices, oye, que yo no soy técnico en esto. Es verdad, ni tienes que serlo, ¿no? Un director de seguridad no tiene que ser técnico, ni tiene que saber reparar las cámaras, ni tiene que comprender cómo es un hackeo, pero sí tiene que comprender cómo debe gestionar, que debe tener un plan de ciberseguridad y qué tiene que ocurrir en caso de que algo no funcione porque ha sido ciberatacado. ¿Vale? Bien, por supuesto los sistemas, y esta es una de las claves para un directivo de seguridad y final de esta charla,
Un director de seguridad de una infraestructura crítica tiene la responsabilidad, en este caso, de todo lo que vamos a hablar en el curso, pero en este caso estamos hablando de sistemas de seguridad. De ser una persona informada, de conocer qué es lo que existe en el mercado, tanto a su favor como en su contra, es decir, qué agresiones está viendo, qué problemas está viendo, qué ataques, qué tipo de ataques se están dando más a menudo, y tiene que conocer qué sistemas. Y la obligación de un director de seguridad de cualquier infraestructura, de cualquier instalación, pero especialmente de una infraestructura crítica, es ir a todas las ferias donde se exponga material de seguridad en la industria. El asistir a la mayor número posible de presentaciones de nuevos productos o ferias o eventos de empresas referencia en el ámbito de las instalaciones de sistemas de seguridad para comprender y conocer qué está ocurriendo, porque cada una de esas conferencias suele terminar siendo un interesante curso sobre qué oportunidades hay en el mercado, cómo funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un director de seguridad tiene que ser una persona informada de su nicho de responsabilidad, de cómo se mueve este mundo. Y es muy importante que un director de seguridad, y esto es absolutamente relevante, sepa mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad de su infraestructura. Instalar es muy fácil. Incluso planificar una instalación puede ser razonablemente fácil. ¿Vale? Pongo una cámara aquí y así veo la puerta, pongo otra cámara aquí y así veo el pasillo. Es que las hemos puesto mal, pon otra. Que esto ocurre a veces, ¿no? La clave es que esas cámaras tienen que estar funcionando siempre, tienes que tener un plan de mantenimiento, un plan de revisión y una garantía de que todo eso va a seguir funcionando a lo largo del tiempo. Porque lo que ocurre muchas veces es que se ponen equipos muy bonitos y 2 años después no funcionan. Y la falta de funcionamiento es igual, y esto no es nada raro, es muy habitual, ¿eh? La falta de mantenimiento y la falta de funcionamiento de los equipos es igual a no tener nada. Bien, por supuesto, por tanto, el director de seguridad tiene que gestionar adecuadamente a los proveedores de sistemas, de instalación y de mantenimiento de los sistemas de seguridad, garantizándose con muy buenos contratos avalados por las asesorías jurídicas de las entidades a las que protegen a la hora de contratar los proveedores de los sistemas de seguridad, garantizándose además, aunque esto es relativamente fácil, que estén homologados por los organismos adecuados para poder instalar o mantener una infraestructura crítica. Bien. Reitero el mensaje. Un directivo de seguridad tiene que estar absolutamente informado de todo lo que ocurre en el ámbito de la seguridad. Por un lado, por supuesto, estar informado de todas las posibles amenazas que están ocurriendo, qué ocurrirán en el mundo. Estamos viendo que hay drones que llegan a una planta petrolera en Rusia desde 400 kilómetros y la vuelan. Esto nos puede ocurrir en cualquier infraestructura crítica, porque si alguien lo está haciendo en un punto del planeta, otro lo puede hacer en otro punto del planeta. Bien, y parece que la tecnología no es tan complicada. Por tanto, tenemos que conocer todo eso que se mueve como amenazas y tenemos que conocer todo lo que va existiendo y saliendo a la calle, que no significa que lo compremos, sino que conozcamos para tener una toma de decisiones informada. Y por lo demás, pues este es el capítulo destinado a sistemas de seguridad. En el temario tienen esto que he hablado descrito de una manera técnica y adecuada, con su correspondiente test donde podrán verificar sus conocimientos, pero espero que les sea de ayuda para comprender un poco mejor los sistemas de seguridad en el ámbito de la protección de las infraestructuras críticas. Muchas gracias.